A continuación, Corazón con Impulso. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Corazón con Impulso, lo mejor en prevención y tratamiento de enfermedades cardíacas, con la conducción del Grupo Impulso. Corazón con Impulso. Buenos días, bienvenidos a este nuevo programa de Corazón con Impulso. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Giovanni Escorza, quien es cardiólogo y especialista en imagen cardíaca. Y con él pues vamos a hablar el día de hoy sobre los métodos diagnósticos en cardiología. Es decir, todos aquellos exámenes enfocados en el corazón que el médico cardiólogo puede enviar o solicitará a una persona para saber o complementar su diagnóstico y ver la gravedad de la enfermedad si es que hubiera. Entonces, Giovanni Escorza, bienvenido. Saludo. Gracias, Pablito. Buenos días con todos. Bienvenidos a esta iniciativa, a este programa realmente muy en pro de la salud y bueno, particularmente de la salud cardiovascular. El tema que me ha tocado dar realmente es un tema apasionante, muy interesante y sin duda muy útil, pues tanto para la medicina, en este caso pues para la cardiología, y sin duda para que nuestros pacientes se vayan familiarizando pues con, todo el tipo de exámenes que nosotros podemos realizar a nivel cardiovascular, pues para detectar de manera precoz enfermedades, para poder prevenirlas, lógicamente, y sin duda, pues para poder dar el tratamiento más acertado. Ok, Giovanni, gracias por esto. Entonces, empecemos por el examen que creo que todo el mundo ya nos hemos hecho, o por lo menos ya lo haremos, el electrocardiograma. ¿En qué consiste el electrocardiograma? ¿A quién pedimos un electrocardiograma? ¿O quién se debería hacer un electrocardiograma? Sí, bueno, lo interesante del electrocardiograma es que, pues, como tú lo dijiste, Pablito, antes era, creo que del tamaño de todo este contorno de cosas, era un equipo extremadamente grande, pues, y ahora pues tenemos unos aparatos muy, muy pequeñitos. Ese comentario lo hago porque es un estudio que está, creo que ya, si no estoy mal, más de 5, 6, 7 décadas con nosotros en la práctica de la medicina. Y es un examen en extremo útil. No puede haber una evaluación cardiológica, como se dice ahora, pues sin un electrocardiograma de la mano. Es un examen barato, es un examen rápido, obviamente no tiene ningún tipo de complicación, extremadamente fácil y nos da muchísima información. Tanto para ver, pues obviamente, si eléctricamente el corazoncito está funcionando normal, o para ver si eléctricamente el corazón ya nos dice qué puede estar sucediendo. Entonces a veces pueden verse arritmias cardíacas, pueden verse sobrecarga de ciertas cavidades, pueden verse ciertos indicios que nos hagan pensar que una persona va a tener un infarto, por ejemplo, de corazón, o en personas que ya tienen ese corazón dilatado y muy grande, pues el electrocardiograma ya también nos va a dar pistas muy interesantes para nosotros ya empezar a tener idea de lo que le puede estar pasando a nuestro paciente. Entonces, el electrocardiograma, pues hoy por hoy, forma parte del paquete de la evaluación básica cardiológica de un paciente y sin duda nos va a ayudar muchísimo a prevenir, a diagnosticar y a tratar ciertas patologías. Para que tengan una idea, pues el electrocardiograma es un estudio de base, por ejemplo, para un paciente que llega con dolorcito de pecho, a una sala de emergencias en cual estamos sospechando un infarto. Entonces, no debería demorarse el primer contacto médico desde que el paciente llega con dolor torácico a la emergencia a realizarse un electrocardiograma hasta los 10 primeros minutos del arribo al electrocardiograma. Entonces, para que vean cómo también la realización de este examen se encuentra también protocolizado.
Sí, lo mismo en el caso de taquiarritmias, de bradiarritmias, corazón muy acelerado, corazón muy lento, pues el electrocardiograma nos da ciertos indicios. Si una persona tiene el potasio muy alto, el potasio muy bajo, también nos puede dar algunos indicios y ciertos trastornos metabólicos, como por ejemplo patologías de tiroides, hipertiroidismo en el electrocardiograma, pues ya suelen verse algunas alteraciones a nivel eléctrica, sobre todo relacionadas al ritmo. Muy bien. El electrocardiograma básico en la evaluación cardiológica, como hemos comentado. Ahora vamos con otra prueba, la prueba de esfuerzo, la ergometría. ¿Qué vamos a ver en la ergometría? ¿De qué se trata esta ergometría? Prueba de esfuerzo, ya me voy a esforzar. Entonces, cuéntanos, Giovanni. Sí, Pablito. Bueno, la prueba de esfuerzo es, pues, hoy por hoy también un examen muy difundido. En tema de costos, pues no es un examen costoso y que da información muy valiosa. Tiene varios enfoques, pero para que ustedes tengan una idea nos da 4 informaciones básicas. La primera, ver si nosotros tenemos alteraciones en el electrocardiograma con el esfuerzo físico. Alteraciones que tal vez nos pueden dar un indicio de que alguna arteria en nuestro corazoncito está queriendo ocluirse, ¿cierto? Eso es lo característico en la pesquisa, en la investigación del dolor de pecho, de la famosa angina estable, esta angina que se reproduce con los esfuerzos físicos, por ejemplo, y que cede con el reposo. En un paciente que tiene un bajo riesgo cardiovascular, una prueba de esfuerzo puede ser un aliado muy interesante para diagnosticar de forma precoz si esta persona puede eventualmente tener un infarto y de qué manera lo podríamos prevenir. La primera, entonces, ver alteraciones en el electro con el esfuerzo físico. La otra, ver la respuesta de la presión arterial con el ejercicio físico. Recuerde que cuando hacemos actividad física, nuestra presión arterial no se mantiene estática. Si se mantuviera estática con una demanda de ejercicio muy alto, ¿qué pasaría? Simplemente nos desmayaríamos, ¿cierto? Entonces la presión arterial, a medida que aumentan las cargas, tiene que ir subiendo, la presión arterial sistólica. Y a medida que ya estamos en la fase de recuperación, la presión arterial tiene que volver a caer nuevamente. ¿Sí? Entonces es una manera muy buena de ver cómo se comporta la presión arterial en ejercicio, en fase de recuperación en esta prueba de esfuerzo, y puede ser muy útil en personas hipertensas, por ejemplo, que están recibiendo tratamiento o que no sabemos cómo se está comportando su presión arterial a cargas de ejercicio más altas, ¿sí? Para tratar de realizar inclusive ajustes en la terapia antihipertensiva. Esa es la segunda. La tercera, ver la respuesta cronotrópica del corazón. ¿Cuánto se acelera mi corazón cuando yo me someto a una actividad física, a un ejercicio físico, perdón? ¿Cuánto se acelera y cuánto se recupera? Yo con eso voy a poder identificar varios parámetros fisiológicos de estimulación que tienen que ver con lo que seguramente han escuchado ustedes, la estimulación simpática y la estimulación parasimpática en nuestro cuerpo, el acelerador y el freno, ¿sí? Y la cuarta, ver cómo está nuestra capacidad funcional. ¿Qué capacidad funcional tengo yo? Sí, nosotros podemos cuantificar y saber pues que estoy con una capacidad funcional regular, buena, excelente, dependiendo pues de los parámetros que obviamente nosotros vamos utilizando en el examen. Háganle cuenta que cuando más actividad física nosotros realizamos, más ejercicio realizamos, consumimos más oxígeno. Y para eso nosotros utilizamos lo que se llaman los famosos equivalentes metabólicos, ¿sí? Entonces, mientras más oxígeno o más capacidad de oxígeno tengamos para consumir, pues obviamente una persona va a tener mejor capacidad funcional, obviamente va a ser menos frágil y desde el punto de vista pronóstico, pues a largo plazo puede tener un buen pronóstico una persona con una capacidad funcional alta en relación a una persona con una capacidad bien bajita que en términos de estos equivalentes metabólicos va a tener menos de 7. Y la otra que también nos puede identificar la presencia de arritmias o no inducidas por el ejercicio físico. Actualmente la prueba de esfuerzo ya no la utilizamos como una indicación de primer cajón para la pesquisa del dolor de pecho. Obviamente el tipo de paciente hay que verlo, ¿sí? Pero hay otros métodos bastante interesantes que Pablito pues con seguridad ya nos preguntará. Por supuesto. Pero ahora vamos a hablar sobre exámenes ambulatorios en cardiología. Los que se mandan a hacer a la casa. Mapas y holters. ¿En qué consiste el mapa? ¿Qué ve el mapa? ¿Qué ve el holter? Yo creo que todos estamos familiarizados, o la gran mayoría, sobre todo las personas lo mejor que tienen antecedentes de hipertensión arterial en relación al mapa.
El mapeo de la presión arterial significa monitorización ambulatoria de la presión arterial en 24 horas. Vamos a quedarnos con un tensiómetro con el que nos toma la presión arterial la enfermera, el médico cardiólogo o su médico de cabecera, pero este va a tener una particularidad, que se va a quedar con ustedes adherido las 24 horas del día. Y siempre les explico a mis pacientes esto. No es lo mismo yo tomar una fotografía con las cámaras antiguas, donde tengo, pues, ustedes se acuerdan, tomamos la fotito y sale una imagen un poquito como borrosa. Eso es porque hay pocos puntos a juntarse, lo que se llaman los píxeles, ¿cierto? Entonces, yo le tomo una foto al doctor Albán y la foto va a salir borrosa. Si el doctor Albán está un poquito de lejos en la foto, voy a decir, ¿será que es del doctor Albán? ¿No es del doctor Albán? No está tan clara esa realidad, ¿cierto? A diferencia de yo coger y tomarle al doctor Albán una misma fotografía, pero con esas cámaras de altísima, pues, definición, que tiene muchos píxeles y que estando muy lejos yo sé, ahí está el doctor Albán. Es más o menos ese el ejemplo para aplicarlo al mapa. No es lo mismo que yo tome 1 o 2 o 3 presiones en el consultorio, a que yo tome 60, 70 a 80 presiones en un día entero. Voy a tener una definición de la realidad mucho más clara de esa persona en relación a su presión arterial, y voy a darme el lujo de sacar promedios en el día, en la noche, en las 24 horas, permitirme ver si la persona está haciendo descensos fisiológicos adecuados de su presión arterial mientras está, por ejemplo, durmiendo, y yo conseguir hacer ajustes mucho más precisos de la terapia, o eventualmente en esos pacientes que tienen hipertensiones reactivas en los consultorios, o que tienen hipertensión de bata blanca, pues quitarnos obviamente esas dudas con el mapa. Entonces, un examen muy útil y sin duda pues también con costos bastante asequibles, un examen realmente fácil de realizar. Y diría que bastante cómodo, relativamente cómodo. Bien, muy bien. Ahora vamos con las imágenes. Tú eres especialista en imágenes. Un dato adicional, Pablito, ahí nos faltó también el Holter, ¿no? El Holter en 24 horas. Este Holter, porque a veces hay esa confusión del mapa con el Holter. Bueno, Holter es una manera de monitorizar. Yo puedo hablar de un mapa de presión arterial que les dije de 24 horas o de un Holter de presión arterial de 24 horas. Pero cuando hablamos de Holter, de arritmias, es en cambio ese examen que les manda a hacer su cardiólogo o su electrofisiólogo, que les ponen esos cablecitos como que fuera un electrocardiograma y se quedan un día entero colocado el aparatito. Un día entero, a veces puede ser por 48, a veces puede extenderse por 72 e inclusive en casos pues ya muy particulares hasta una semana, y nos va a permitir pues ver si es que hay la presencia o no de arritmias en el caso pues de que lógicamente la persona tenga palpitaciones o síntomas que lo ameriten. Bien. Me gustaría que rápidamente, por el tiempo, sí, nos hagas un comentario por el ecocardiograma, ¿ya? Y de ahí nos enfoquemos un poquito en la parte que tú haces más, que es la parte de la tomografía del corazón y la resonancia magnética del corazón. Porque, vamos, se puede hacer una tomografía del corazón. ¿Qué buscamos en la tomografía? ¿Qué buscamos en la resonancia? Y rapidito pasando por el eco. Sí, digamos que cada uno de los métodos lo que van a permitir ver es la morfología del corazón, con diferentes principios físicos. El ecocardiograma obviamente con el principio del ultrasonido, la tomografía con el principio de los rayos X, y la resonancia magnética utilizando las moléculas de hidrógeno que nosotros tenemos en el cuerpito, provocando o estimulando pulsos de radiofrecuencia para, a través de esa energía que emiten estas moléculas de hidrógeno, pues tener las imágenes. Pero a grosso modo lo que ve es esto, ¿no? Ve la morfología y también ve la función del corazón. Sí, el ecocardiograma pues sin duda se ha hecho algo así como el electro, es un examen, diría yo, que de cajón ahora, y que va a dar muchísima información, ver cómo está la geometría de las cavidades, ver si está más gruesita, si está más finita, si está dilatada, si su fuerza de contracción es normal, si existe algún tipo de alteración anatómica, o si ya nos da algún indicio de que alguna pared del corazón pues está contrayéndose menos en relación a otra en una persona con dolor de pecho y que pues tuvo un infarto o puede tener un infarto. Es un examen que no tiene radiación. Los costos pues son bastante asequibles, bastante frecuentes desde el punto de vista de la facilidad con la que otros colegas lo solicitan, ¿sí? De ahí viene pues el tema de la tomografía. La tomografía es un examen que sí utiliza un poco de radiación, a pesar de que pues con los equipos modernos esas dosis son extremadamente bajas, y es un examen extremadamente seguro
y que básicamente a nivel cardíaco nos va a dar dos informaciones, sobre todo para ese grupo etario adulto. La una, ver si hay calcificaciones en las arterias de nuestro corazón que pueden actuar hoy por hoy como el mejor predictor de nosotros tener un infarto en los próximos 10 años. Es lo que nosotros le llamamos como el score de calcio coronario. Es un examen en el cual no utilizamos contraste, no se utiliza contraste iodado, es solo un examen tomográfico con una dosis de radiación ínfimamente baja, y pues que puede brindar un dato pronóstico y de prevención cardiovascular muy importante a largo plazo. Es decir, si una persona ya detecto un grado de calcificación un poco alto para la edad y el sexo de esa persona, probablemente yo tenga que comenzar a hacer prevención ya. Esa es la primera parte. La segunda parte en tomografía es inyectar un medio de contraste. Es un medio de contraste iodado no iónico, bastante, digamos que tranquilo, no es peligroso, pues salvo ciertas circunstancias que obviamente ustedes tienen que conversar con el médico que va a realizar el examen, pero que nos va a permitir analizar y ver la luz de las arterias, ver si en esas arterias ya va a haber algún tipo de obstrucción, ver si hay presencia o formación ya de placas de calcio o de placas no calcificadas, que de hecho son las más peligrosas, que pueden romperse o accidentarse y formar un infarto. De hecho, actualmente para la pesquisa, para la investigación de dolor de pecho, en las guías tanto europeas, norteamericanas, brasileñas, inglesas, canadienses, la angiotomografía de coronarias, este estudio de tomografía para ver las arterias de corazón, está como indicación 1, es la primera indicación en nivel de información que nos va a brindar en relación a la prueba de esfuerzo. ¿Por qué? Porque me va a permitir identificar de forma precoz presencia de estas plaquitas que a largo plazo pueden provocarme un infarto. Y obviamente tiene una altísima capacidad de exclusión de alguna enfermedad, creo que sobre el 99%, es decir, me hago el examen, me sale negativo, pues me quedo tranquilo 10, 15 años de que mis arterias por lo menos no va a pasar nada. Esa es la primera parte de la tomografía. Y ahora pues la resonancia. La primera es que ya no se debe utilizar el término de resonancia magnética nuclear. De nuclear, pues lo vamos a dejar para otro tipo de exámenes como la gammagrafía, como la tomografía por emisión de positrones. La resonancia magnética emite cero radiación. Hay que entrar en un tubito, como ustedes lo conocen, y va a dar una información en PlayStation 5 de su corazón. Creo que esa es la mejor explicación. Siempre pongo a cotación esa diferencia entre el eco, que es muy útil, que da muchísima información, que ya tiene evaluaciones en 3D, pero ya por el tipo de manipulación física que utiliza el método de la resonancia magnética, va a conseguir definir a la perfección el músculo. Es el Ferrari en esta parte de la evaluación de la morfofusión del músculo, y que nos va a permitir, aparte del músculo del corazón, y que nos va a permitir, aparte de eso, caracterizarlo, ver si hay áreas de cicatriz o de fibrosis, ver si hay áreas de inflamación. A veces en personas que tienen un diagnóstico que se llama insuficiencia cardíaca, poder identificar la etiología, la causa de esta insuficiencia cardíaca, y también poder establecer pronósticos y dar obviamente tratamientos mucho más dirigidos. Yo digo, la resonancia magnética se vuelve a veces ya prácticamente como ver el corazón y el músculo del corazón en un microscopio sin tener que sacarlo. Entonces prácticamente mira la fibrosis, mira qué músculo está funcionando bien. Ahora, hoy por hoy es muy sí, son exámenes que cada vez van cogiendo mucha fuerza. Y lo más interesante es que antes en la cabeza era de que todo es cirugía. Ahora ya es diferente, ¿no? Hay roles que han ido cambiando en la cardiología. Ahora todas estas cosas se les hace. Ahora ustedes se pueden evitar un cateterismo cardíaco, por ejemplo, haciéndose una angiotomografía de coronarias, ¿sí? Pero claro, el cateterismo cardíaco ya queda más para tratar y ser menos invasivos, no abrir pecho, sino colocar un stent, por ejemplo, en el caso de una persona que se está infartando, ¿cierto? Y la cirugía ya va restringida para otras cosas un poco más específicas. Es decir, cada vez la tendencia de la medicina moderna es ser menos invasivos y utilizar pues precisamente estos métodos que es la cardiología diagnóstica no invasiva, pues precisamente para todos estos fines. Muy interesante, y nos quedamos con un pendiente del cateterismo cardíaco que próximamente lo revisaremos. Espero que les haya sido útil toda esta información. Giovanni, ¿un mensaje final? Bueno, el mensaje final es que se cuiden,
Recuerden que la mejor medicina es la medicina preventiva. Pues una vez que ya estamos enfermitos, las cosas van cambiando, así que nada, hagan actividad física, coman saludablemente, suspendan el cigarrillo en el caso de las personas que fuman. Sigan por favor todos los lineamientos y las indicaciones de su médico cardiólogo de cabecera, de su médico familiar, de su médico internista, y lo más importante, sepan cuándo consultar con un especialista. Él sabrá de la mejor manera, pues obviamente poderles canalizar, y obviamente que su tratamiento vaya a ser exitoso. Siempre las órdenes, pues tu corazón con impulso, y muchas gracias, un buen día. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Corazón con Impulso, lo mejor en prevención y tratamiento de enfermedades cardíacas, con la conducción del Grupo Impulso. Corazón con Impulso.